cosas. Bueno, como les comentaba a propósito de lo que decía Alejandro, sí, el sistema de citación APA, son psicólogos estadounidenses que empezaron a utilizar este sistema de citación a principios del siglo XX, así que ya tiene mucho tiempo. Pero como también decía Alejandro, se va actualizando constantemente la forma en las que vamos a utilizar este sistema de citación. Y ahora, ¿por qué es importante saber citar? Yo creo que esto es lo fundamental y con lo que se tienen que quedar hasta el fin de sus días, porque no, hasta que terminen sus carreras, porque corremos riesgo de cometer lo que se llama plagio. Y el plagio es muy grave porque está penado, puede llegar a estar penado por ley. Cuando cometemos errores en los sistemas de citación o nos apropiamos ilícitamente de la propiedad intelectual de otra persona, ¿ya? Porque muchos libros, muchas teorías están patentadas. Por lo tanto, si no hacemos un correcto uso de las citaciones, podría irnos bien mal. En la universidad podríamos simplemente reprobar una asignatura o que nos coloquen una mala nota, pero también podemos correr el riesgo, por ejemplo, en una tesis de posgrado que nos demanden, o, bueno, etcétera, entre otras cosas. Y ahí tendrían que pagar dinero, incluso he escuchado de penas de cárcel para algunas formas de plagio, así que hay personas que han plagiado, entre paréntesis, tesis completas, y eso igual es terrible, así que por favor no lo hagan. Aquí estamos para ayudarles, para que puedan utilizar estas herramientas de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, es importante que la forma en la que nosotros vamos a utilizar los corpus, es decir, las teorías que nos van a servir para alimentar nuestro argumento personal en los ensayos académicos, sea utilizado de manera correcta, ¿ok? Entonces, un buen escrito académico, un buen ensayo académico aprovecha al máximo las herramientas que otorgan los teóricos a los cuales vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, de estas distintas maneras que tenemos para utilizar estos recursos teóricos, ¿cierto? Que podemos convertir al ensayo académico en un ring de batalla, o sea, podemos traer a todos los autores que queramos, ponerlos a dialogar entre sí y a través de eso sacar nuevas ideas, pero todo eso tiene que estar enmarcado en ciertas formalidades que les vamos a, a mostrar ahora, ¿ya? Esta es la estructura de la ayudantía, ya para que lo tengan en mente. Yo les voy a hablar de las citas directas en el texto, o sea, cuando nosotros tomamos un trozo del texto, ¿cómo se llama esto? Cuando usas el bisturí, lo sacas textualmente y lo colocas en tu ensayo, ¿ya? Sin cambiar absolutamente nada, tal como aparece en el ensayo de origen, ¿ya? Esas se llaman citas directas o citas textuales, ¿ok? Cuando uno interpreta lo que dice el autor y no dice directamente lo que contiene el texto, se llama parafraseo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con Charlotte en la segunda parte de esta ayudantía. Y es súper, súper importante porque en el parafraseo el arte del parafraseo igual, pero es donde pueden ocurrir eh, más plagios. Y eso es complicado porque a veces uno dice eh, o trata de decir pensando que dijo algo diferente a lo que dijo el autor en su texto, pero de pronto termina siendo lo mismo. Y esa es una forma de plagio si uno no hace aparecer el nombre del autor en el texto, si no aparecen las referencias, por ejemplo. ¿Ok? Así que vamos a empezar con la cita textual o directa. Ya. Antes de comenzar, como les dije, la cita directa del texto tiene que ver con sacar un trozo del corpus teórico que vamos a utilizar, corpus literario también puede ser, y lo vamos a llevar a nuestro texto. Lo vamos a hacer aparecer ahí, como cierto. ¿Sí? Pensar que estamos hablando como un Frankenstein. ¿Sí? Lo insertamos en la hoja y van a haber distintas formas de hacer aparecer este texto. Cuando hay menos de 40 palabras, la cita contiene menos de 40 palabras, lo vamos a colocar directamente en nuestro hilo argumental, ¿ok? Como aparece aquí en pantalla. Ay, perdón, lo cambié sin querer. Aquí está, ya. Como aparece aquí en pantalla. Este ejemplo, uy, ¿qué pasa? Ya. Hay menos de 40 palabras, por lo tanto, está la narración, en ese momento, estoy leyendo de la cita, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible.
Y ahí aparece el apellido del autor y entre paréntesis el año de publicación del texto teórico, ¿ya? O texto científico, o literario, etcétera, ¿ya? Afirma 2 puntos. Importantísimo, siempre, siempre, siempre para esta forma de citación de menos de 40 palabras se usa comillas. No olvidarlo, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Abre comillas, coloco la cita textual, ¿ok? Cierro comillas y coloco al final, entre paréntesis, el número de la página, ¿ok? Ahora, aquí yo les hice una diferenciación. Este ejemplo de menos de 40 palabras tiene énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque aparece el apellido del autor primero, antes que la cita, ¿ok? Entonces lo que yo estoy tratando de decir aquí es que me interesa hacer énfasis en que este autor es el que está hablando en particular y secundariamente lo que dice, obviamente. Pero este es el autor que yo quiero traer y por eso coloco el nombre primero, ¿ya? Pero también yo puedo hacer lo siguiente. Está otro ejemplo de menos de 40 palabras, pero coloco la forma de citación, de hacerla aparecer en el texto, como si se fijan aparecen los apellidos al final de la cita. También está con comillas, no olvidar. Al final de la cita, coma, Marx y Engels en este caso, coma, el año, coma, el número de página. ¿Ok? Voy a leer el ejemplo. Así, la construcción del objeto de odio nace del miedo a la apropiación del espacio personal, y que por su carácter fantasmagórico no puede detenerse. 2 puntos, un espectro se cierne sobre Europa. Lo que estoy haciendo aquí es explicar la cita, ¿cierto? O sea, estoy introduciendo la cita a través de mi hilo argumental. Estoy alimentando mi argumento a través del contenido, ¿cierto? Entonces, en realidad me importa que sea de Marx y Engels, pero me importa más el contenido de la cita. Por eso yo coloco al final el nombre del autor, ¿ya? Esto puede parecer como una formalidad, no más, pero les va a ayudar a que la lectura sea más liviana de sus propios ensayos, ¿ya? Entonces ya, tenemos esos 2 ejemplos, ¿cierto? Con énfasis en el autor, que aparece primero, y el énfasis en el contenido, ¿ya? Entonces no olvidar lo relevante, que aparezcan los autores, siempre, siempre, siempre los apellidos de los autores, el año de publicación, que puede aparecer al final de la cita o al principio, como lo vimos en el ejemplo anterior, y el número de página, ¿ok? No olvidar. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? ¿Hasta ahora cómo vamos? Silencio. ¿Nada? Yo no puedo leer el chat, Charlotte. ¿Me puedes decir si hay algo en el chat? Sí, los chicos, Carla dice bien, Florencia bien, todo claro, bien, 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 Vania, Laura, Alejandro. Todos están súper, así que tú dale. A ver, Ya, dice, bacán. Me alegro. aquí hay una consulta. Ya. Arnold dice, ¿sin cursivas y sin negritas? Pregunta. Sin cursivas y sin negritas. Ya, muy buena pregunta, Arnold. No, definitivamente no. Lo que aquí hacemos es la única requisito de formulación de citas con menos de 40 palabras y que hacemos citas directas, que hacemos aparecer como está en el texto de origen, es con comillas. Nada de cursivas, nada de negritas, nada de nada. Ahora, sí hay algo que pueden hacer, y esto es como una pillería de nuestro sistema de citaciones. Y es que cuando ustedes, dentro de la cita, si tienen una cita larga, por ejemplo, quieren poner énfasis o quieren resaltar una parte en particular, más aún de la cita, pueden usar la cursiva, por ejemplo. Y ustedes en la cita al final tienen que colocar que las cursivas son suyas. ¿Se entiende? Como las cursivas son mías, porque si no, el lector va a sobreentender que esas cursivas son del texto original también. ¿Ok? Ese es un recurso que pueden utilizar, a veces los autores lo utilizan, pero es para cuando quieren, por ejemplo, recalcar una palabra en la cita, ¿Y un concepto, sí. eso se escribe literal, así como las cursivas son mías? ¿O cómo se escribe? Sí, exactamente, las cursivas son mías, así. Pueden hacerlo aquí Charlotte me puedes secundar si quieres. Sé que pueden hacerse en APA al pie de la página de pronto. Sí, Eh, en ese caso, como dice la Dani muy bien, pueden poner un pie de página abajo, que se hace en el Word, es que se pone un numerito arriba y abajo se explica, claro, las cursivas son mías, o por ejemplo, si tienen alguna palabra, algún concepto que no se entienda bien, también se puede amplificar ahí en el pie de página y eso el sistema APA lo permite. sí. Eh,
no sé quién hizo esa pregunta, Carla, perdón, ¿fuiste tú? ¿Quién fue? La de si se escribe literal así, sí. Ah, sí, 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 sí. La Carla Gracias. fue. Oye, Exactamente. chicos, igual siéntanse en libertad nomás de interrumpir, ¿cierto, Dani? Sí, adelante, por favor. Y hablen nomás. Somos poquitos. Así que, sí. Ahí tú me vas diciendo, Charlotte, si es que hay más preguntas en el chat, porque yo no puedo ver el chat No hay problema, con el Dani. compartir pantalla. Ya, pues. Así que sí, chiquillos. Ahora, todo esto, yo recomiendo el uso del pie de página de maneras súper acotadas. O sea, muy, muy, muy particulares, porque si no, agotamos también el texto, ¿ok? Y de pronto pueden utilizarlo cuando van a agregar algún dato que se sale demasiado de la línea argumental. O sea, ustedes están hablando sobre, por ejemplo, cuerpos racializados en las calles de Santiago y hacen, no sé, una etnografía. Y se van a observar, qué sé yo, y están hablando de autores que hablan sobre racialización y sobre cuerpos urbanos, y de pronto quieren dar un dato freak de un local del Paseo Magas, qué sé yo, por ejemplo, que no sé. Entonces, claro, se van a salir demasiado de la línea argumental, pero quieren agregar ese dato porque consideran también que es importante para complementar su argumento, entonces ahí, por ejemplo, ocupan el pie de página, ¿ya? Para no salirse demasiado de lo que vienen diciendo, porque si no, de repente los lectores quedamos medio colgados, así como, ah, ¿y esto de dónde salió? Perdemos un poco la línea, así que eso pues chicas. Ahora, vamos a continuar con... Ya. Citas textuales de más de 40 palabras. ¿Ok? Estábamos viendo de menos de 40 palabras. Cuando son menos de 40 palabras, directamente en el cuerpo del texto. Ahora, cuando son más de 40 palabras, van a ser lo siguiente. Como se ve en el ejemplo, se va a colocar aparte del cuerpo y con una sangría francesa que se llama, que son espaciados al lado izquierdo. ¿Ok? Y en esta forma de citación, cuando son más de 40 palabras, no es necesario colocar las comillas, ¿ya? Porque el lector va a entender que se trata de una cita, porque está fuera del cuerpo del texto. Entonces, colocan la cita, también el injerto de la cita, está textual como aparece en el corpus teórico, aparte del cuerpo argumental, con sangría lateral izquierda, ¿ok? Y lo mismo, colocan la cita textual, punto final de la cita, y colocan el apellido, coma, año, coma, página. Esa forma es igual ya sea con más o menos de 40 palabras siempre, ¿ya? Ahora, nuevamente aquí hay un énfasis en el contenido. ¿Por qué? Porque aparece la cita primero y aparece el apellido del autor después. Pero el ejemplo que aparece a continuación, aquí, sobre que es con énfasis en el autor, aparecen los nombres de los autores en el cuerpo del argumento, ¿ya? Entonces yo estoy escribiendo, en mi propio argumento, aquí aparece, sobre las oposiciones binarias que movilizan la historia, Marx y Engels, entre paréntesis el año, afirman que, dos puntos, cita de más de 40 palabras, insertado en el texto, con sangría lateral, izquierda, y al final, número de página, ¿ok? Ambas formas son admisibles, tanto colocar los apellidos en mi texto argumental, como al final de la cita, que es como aparece acá anteriormente. En Kaku, 2009, página 90. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a tirar acá. Ya. Esta es la parte más aburrida de pienso yo, del APA. A mí me carga, que es como el saber cómo introducir cuando son hartos autores. Porque siempre se olvida, siempre, siempre, siempre. Así que por eso, este PowerPoint, chiquillos, chiquillas, lo van a tener a su disposición en un curso para que puedan volver a revisarlo. Esta ayudantiva va a ser subida también para que puedan volver a información que se les olvide. Y otra cosa, no sé si lo sabían, pero toda la información de sus cursos en un curso la van a tener durante toda su carrera. Entonces, si ustedes están en quinto año, por ejemplo, y se les olvidó, no sé cómo citar, ustedes van a acordarse que tuvieron una ayudantía en primero, que parece que hablaban de APA, van a poder ir al link del video también. Así que esto va a quedar para toda su vida universitaria en el curso. Así que eso. Ya, entonces, según el número de autores, van a haber distintas formas de hacer aparecer, ¿ok? En el argumento del texto. Cuando son dos autores,
y está en español la cita, se coloca el I, ¿ya? Por ejemplo, antes trabajamos con una traducción de Marx y Engels, ¿ya? Por lo tanto, aparece Marx y Engels aquí, ¿ok? Probablemente si hubiésemos ocupado la cita en inglés, en alemán, qué sé yo, aparecería esta otra I especial, ¿ok? Ustedes pueden citar en todos los idiomas que quieran, ¿ok? Pero cuando se trata del español y están trabajando con la traducción, tienen que utilizar esta, ¿ok? Marx y Engels, Wisin y Yandel, ¿qué más? Deleuze y Guattari, ¿ok? Ya. Aquí aparecen un par de ejemplos. Torche igual, Wardman, no puedo pronunciarlo. Entre paréntesis el año, no olviden, aquí estamos haciendo una citación con énfasis en el autor, recuerden. Aparecen primero los autores, el año entre paréntesis, señalan qué y la cita textual. ¿Ok? Ahora, cuando son de 3 a 5 autores, hay preguntas parece, creo. Charlotte, ¿podría revisar? Sí. Dice, si es en alemán, por ejemplo, tenemos que poner igualmente ese es el símbolo Y, no sé cómo es se le nombra. El símbolo. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Tú, Cuando son o sea, extranjeros. sí. Sí, sí. No sé si está restringido solamente a los angloparlantes, pero me parece que sí. Vamos a buscarlo de todas formas. ¿Quién preguntó? Preguntó Laura. Laura, voy a dejarlo anotado para buscarlo. Pero me parece que sí. Yo tenía entendido que también se ocupan ese, no solamente en No, los... es que yo, de hecho, yo cité unos autores que eran alemanes Ujú. y, o sea, no eran alemanes, perdón, eran italianos, creo, y los cité con ese símbolo. Ah, Creo que ¿y debe lo ser para citaste en extranjeros. italiano? Sí, y eran dos autores Ah, italianos. Puede ya, ser. ya, ya. Puede ser, vamos a buscarlo de otra forma. ¿Hay otras preguntas? ¿Puedes revisar? Dice gracias. Si es en alemán, por ejemplo. Ah, Ya, no, sí, gracias, sí. Laura dice ya, gracias. ok. Ya. Vamos a corroborar la información, pero parece que sí, también en el alemán y en los demás. Pero vamos a buscarlo para estar seguras. Ya. Entonces, de 3 a 5 autores, esos son para 2 autores solamente. Cuando tenemos 3 a 5, que yo no sé cómo lo hacen, porque de verdad que es difícil hacer trabajo en grupo, y van a colocar todos los nombres, todos los apellidos de los autores la primera vez que citan, solo la primera vez. A partir de la segunda van a colocar el primer apellido de los autores y esto que está aquí, que es et al, que es una locución latina que significan todos los demás y todo el resto. ¿Ya? Ahora, preguntas. Por ejemplo, ¿qué apellido tengo que colocar primero? ¿Tengo que elegirlo yo? No. ¿O el que es más relevante? No. El propio libro les va a dar el orden de los apellidos, ¿ya? Ustedes van a ver que en la contraportada de un libro, y esto lo mostré... Mira aquí, ya, acá voy a sacar uno de estos que tengo aquí nomás. Ya, un libro se llama De animales a dioses. Van a ver que en la tercera página casi siempre va a haber esta información que aparece en letra chiquitita. Obviamente no se va a ver, pero quiero que sepan diferenciar cuál es. Y casi siempre acá aparece el título de nuevo del libro. En estas partes chiquititas van a encontrar toda la información para citar, ¿ya? Van a encontrar qué número de ediciones es el libro, quién es el traductor o la traductora, cuántas ediciones tiene, si es que la primera edición en español o no. Eso, toda información la van a encontrar ahí. Y ahí mismo van a encontrar el nombre de todos los autores en orden, ¿ya? Para que si alguna vez tienen esa duda, vayan directamente eh, a esa información en los libros. Ya. Lo otro es, yo les recomiendo siempre que le pidan a sus profes que les manden esa información, porque muchas veces los profes mandan fotocopias de capítulos y no mandan el título del libro, de dónde salió ese capítulo. Entonces ustedes empodérense nomás y pídanle a los profes que les manden esa información porque es muy necesaria para citar, porque si no después no pueden colocar las referencias, si no saben en qué año se publicó ese libro, de dónde salió, cuál es la editorial. Así que cateteen a los profes nomás cuando tengan que pedir eh, los papers y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, de 3 a 5 autores dijimos, el apellido del primer autor, la primera vez que citamos aparecen todos los apellidos, desde la segunda vez que citamos,
solamente el primer apellido y luego el et al, como aparece acá abajo. Herrera, Estrada y De Negri, 2011. Aquí faltó la página, ojo, ahí fallamos, pero es para que estén atentos. Y abajito aparece Herrera et al 2011, ¿ya? Entonces, a partir de la segunda citación, reemplazamos los demás apellidos, ¿ya? Eso. Cuando son de 6 o más autores, solamente a partir de la primera citación, directamente el et al, ¿ya? Primer apellido y el et al, que son todos los demás, ¿ya? Con 6 o más autores, ¿ya? Recuérdalo, porque de 3 a 5 es como lo explicamos anteriormente. Cuando es autor corporativo, la primera vez que se cita, se coloca el nombre completo de la organización, ¿ya? O sea, se explica la sigla, básicamente, como el ejemplo de CONAF. Y luego de eso, podemos utilizar directamente la sigla, a partir de ahí en adelante y todo el texto, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, según la Corporación Nacional Forestal, entre paréntesis CONAF, ¿ya? Se explica, perdón. Y a partir de la segunda citación ya utilizamos directamente CONAF y señalamos aquí el año y todo de la publicación, ¿ok? Ya. Vamos. Ya, anónimo, lo más fácil de la vida. Si no sabemos de quién es el texto, directamente se publicó como anónimo, colocamos anónimo. Nada más y nada menos. Muy, muy sencillo. Y lo más divertido de lo divertido es la cita de una cita, ¿cierto? De repente estamos leyendo a Foucault, ya, siempre es Foucault. Ah, ¿hay preguntas, perdón, Charlotte, o no? ¿No? Ya, bacán. No. Estamos leyendo a Foucault, súper divertido. Y de pronto Foucault toma una cita de Kant y la coloca ahí. Una cita más de 40 palabras con su sangría francesa al lado, todo perfectito. Y nos damos cuenta que esta cita nos sirve mucho para nuestro cuerpo argumental. Pero la cita de Kant, ¿ya? Y decimos, chuta, ¿qué hago? Yo no tengo ese libro de Kant, ¿cómo lo voy a citar? Ya, esta es la forma en la que lo pueden citar. Entonces, ustedes van a tomar el texto de Foucault y van a decir, acá, bueno, voy a colocar el ejemplo de Habermas. Habermas, como se citó en Matus, 2017, afirma que, extrapolado al ejemplo que les di, Kant, y entre paréntesis, como se citó en Foucault, coma, el año de publicación del texto de Foucault, ¿ya? Afirma que, dos puntos, y ahí coloco la cita si quiero, ¿ok? ¿Se entendió? Porque igual puede resultar un poco complejo, pero lo que tienen que saber es que entre paréntesis va el apellido del autor en el cual yo encontré la cita, y afuera del paréntesis el propietario de la cita, entre comillas, ¿cierto? El autor originario de esta cita, que en el ejemplo que les di era Kant. Y aquí hay un ejemplo, perdón, el segundo ejemplo más coloquial, en una conversación, por ejemplo, según lo que dijo Catalina, Javiera dice que mañana va a llover. Entre paréntesis, Catalina y Javiera 2020, ¿cierto? ¿Se entiende? Porque en este caso la propietaria intelectual de la idea fue Catalina, pero quien me comunicó la idea fue Javiera. Por lo tanto, se cita de esa manera, ¿ya? Ya, pues. Luego viene, ahora viene el parafraseo que lo va a hacer Charlotte. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, hasta ahora que tengan? Yo tengo pendiente la pregunta del alemán que la voy a buscar mientras Charlotte está explicándoles el parafraseo, ¿ya? Pero hasta ahora, ¿alguna pregunta, duda respecto a esto? ¿Otra cosa que no les quedó claro? ¿No? Ya. Ok, entonces vamos Ahora allá. sí. Dejar de compartir pantalla. Ok. Ya. Ya, ahora es mi parte. Ay, hace mucho frío, así que le vamos a poner bueno. Gracias, Dani, por tu explicación. Vamos a partir con lo mío, entonces. Compartir. Dani, ¿te puedo pedir si hay alguna cosita, algo? Sí, yo voy a estar mirando. Dale nomás. No sé si se ve la pantalla. ¿Aló? Sí, se ve. Se ve, se ve. Oye, están todos durmiendo. Los tengo cachados.
A ver, sí, se ve. Ya, creo que aquí, a ver. Hoy estoy igual que los viejitos. Ahí sí. Ya creo que yo, referencias. Vamos. Uy, terminé la presentación. Uy, que estoy. A ver. Tuturu, tuturu. Perdón que estoy un poco pegada con el PC y más encima me las doy de acá. No tenía lista la presentación. Perdonen, mil perdones. Vamos. A ver. Ya, genial. Ya. Entonces, ya vimos todo lo que era textual con la Dani y ahora vamos a ver lo que es el parafraseo, ¿ya? El parafraseo, chiquillos, es algo fundamental en nuestra disciplina, sobre todo en las ciencias sociales, en literatura, en todo lo que es humanidades, es fundamentalísimo, porque como decía la Dani, hay compañeras aquí que vienen de una carrera científica y en la ciencia es como nosotros desprendemos información, miramos, observamos, aquí no. Aquí hay una creación, nuestra voz propia, ¿ya? Y eso es lo rico del parafraseo. ¿Ya? En términos prácticos, como dice la PPT acá, ¿qué es el parafraseo? El parafraseo es la explicación de un texto o un párrafo con tus propias palabras, sin dejar de lado lo esencial del contenido, ¿ya? Mira, a veces pasa que cuando nosotros estamos escribiendo un texto para un trabajo, como que da esa cosa de, ya, voy a revisar el texto y empiezo a extraer puras citas textuales. Y a veces caemos cuando ya estamos muy cansados, 4 de la mañana, porque ¿para qué nos vamos a sacar la suerte? Si finalmente a veces uno hace los trabajos al final, tipo 4 de la mañana, y dice, no se van a dar cuenta ya, y lo copio. Oh, graso error, porque ahí nos estamos exponiendo a plagio y también nos estamos exponiendo a que qué ocurra, que nos manden a un sumario o tener problemas con el profesor, lo cual nosotros queremos evitar y que ustedes sean conscientes de eso, que es algo muy grave, ¿ya? De hecho, en los mismos registros de la universidad está penalizado. Entonces, aquí le vamos a entregar unos tips para poder evitar esos problemas. Y eso les va a servir para toda la vida, porque también si ustedes quieren, por ejemplo, después publicar en una revista científica o no sé, o algún artículo, si ven que, como decía la Dani, que hay gente que es muy, eh, no voy a usar la palabra chilenista, pero que es muy abusiva y llega y copia hasta tesis completas. Entonces, súper fuerte el tema de la autoría, ¿ya? Y para evitar eso, nosotros tenemos que tener este arte, esta capacidad de poder extraer la idea central sin perder lo esencial, ¿ya? Y para ello vamos a usar nuestras propias palabras. Entonces, por ejemplo, aquí, primero, la forma de citar un parafraseo, siempre, como se muestra acá en el ejemplo, cuando nosotros estamos iniciando recién el texto, ¿ya? Se pone el apellido del autor y entre paréntesis, como pueden ver acá, a ver, voy a ver si puedo hacer uso de esto. Como ven acá, Charlotte, chicos. hay una duda de Feña Alarcón. Si quieres, Ah, abre nomás tu sí, micrófono, Feña. sí, Adelante. Ya. Peña, dime. Hola, ya. Es Hola. que, por ejemplo, con el parafraseo, ¿Sí? me pasa que a veces quiero decir como lo mismo, pero lo cambio como por sinónimo. No sé, por ejemplo, ya, Juanito fue a comprar papas. Si ¿Ya? digo Juanito se dirigió a comprar tubérculos, como que está bien como parafraseo, o en verdad estoy diciendo lo mismo y es como repetitivo y no sé si eso sirve como parafraseo. Ya, mira, para Como, una cita tan cortita como lo que me acabas de mencionar, la verdad es mucho mejor ponerlo textual, si es una frase muy cortita como la que acabas de mencionar. Pero ahora, si tú me estás dando a entender de que se puedan usar sinónimos para parafrasear, sí, se puede, porque en el fondo estás diciendo lo mismo, pero no estás diciendo lo mismo exactamente igual del texto. Igual, cuidado ahí, porque, por ejemplo, esa pequeña frase suena muy similar, pero no es la misma, ¿ya? Ese mismo ejercicio que tú me decías, Feña, yo lo pondría en un texto mucho más grande y siempre intentando la redacción del texto, ¿ya? Para cosas muy chiquititas, como tú ejemplificaste, prefiero que sea una cita textual, pero cuando es grande, sí, se pueden usar sinónimos. De hecho, es uno de las técnicas que nosotros después proponemos. Así que sí.
Y además mencionarles que interrumpan nomás, me dicen, oye, y yo paro, ¿ya? Así, siéntanse en confianza. Ya, vamos a seguir ahora. Como les decía, aquí como ven, Santander, ¿cierto? Aquí aparece el apellido, 2010. Explica que el análisis, ya. Siempre en un parafraseo, cuando ponemos al inicio, bueno, mayoritariamente, cuando ponemos al inicio recién el autor, podemos ponerlo el apellido y entre paréntesis el año. Pero luego, si lo volvemos a mencionar, o si ustedes quieren partir mencionando de manera para no cortar digamos, su hilo argumental, pueden poner entre paréntesis Santander, 2010, ¿ya? Esas dos formas de cita se pueden hacer. Mira, mayoritariamente esto se hace para poder hacer estados del arte, hacer hablar los autores, ¿ya? Al principio. Pero esto para no perder su hilo argumental, ni tampoco como hacer saltos lógicos y esas cosas, se recomienda siempre esta, ¿ya? Pero las dos formas son igual de válidas, pero esta solamente una vez en el texto, ¿ya? ¿Y qué Claro, pasa si... sí, cuéntame. ¿Qué pasa si no sabemos el año? Si no sabe el año... Sí, fue como algo que dijo así como... Sí, cuando no se sabe el año... Ay, espera, me parece que aquí más adelante está. Oye, Dani. Perdón, ahora sí. ¿Tú cachai cuando no se sabe el año? ¿El año de qué? ¿De la publicación? cita? Pucha, es complicado no saberse el año, po. Porque hay que sí o sí tener esa información, porque cuando tú trabajas con un texto que se publicó en una revista, va a tener el año de publicación de la revista, o en un libro el año de publicación de la edición. Entonces, claro, el único pero que podríamos tener es no tener el año cuando nos encontramos, por ejemplo, por ahí con un capítulo de un texto que aparece como suelto, como les decía adelante. Pero esto no puede pasar. Y si es un libro muy antiguo, igual va a tener años. Todos los libros tienen años de publicación. Mira. Sí o sí, siempre, siempre, siempre. Gracias, Dani. Mira, de cualquier manera, cuando falta la fecha, se le pone S.F. Sin fecha. Ahí está. Sí, yo algo me acordaba, pero por eso, hice la consulta igual. Pero se pone S.F. Mira, de hecho, a ver, no sé si en el chat puedo escribir. Parece que no. A ver, voy a ver si puedo rayar esto. La Laura, sí perdón puedo. que te interrumpa, Charlotte. La Laura pregunta por la Biblia. La Biblia también tiene fechas de ediciones, tiene traducciones y todo. Eso, en tanto libro literario como apreciación como libro literario, tú vas a encontrar en la Biblia también las características de la edición en las primeras páginas. Te va a aparecer el editorial, el año de la edición, quién lo tradujo. Toda esa información debería aparecer en las Biblias también. Sí, en las Biblias aparece eso, así que aparece igual lo que mostraba la Dani, un prólogo al inicio, aparece. Así que no hay problema ahí por citar la Biblia si gustan. Mira, así se pone, no sé si lo pueden ver, S.F, entre paréntesis. Y se pone igual, o sea, como que fuera el año acá, el número, pero se pone S.F. ¿Se ve, chiquillos? ¿Si alguien me puede confirmar? Se ve, Charlotte, se acá. Ve súper. Ya. Tenemos una pregunta, perdón que te interrumpa. No, dale nomás. Florencia nos pregunta, ¿y hay alguna razón por la cual no es importante nombrar directamente el título de la obra o es netamente por un tema de comprensión? Ah, ya. Es que mira, yo te voy a explicar una cosita. A mí me encantaba citar, por ejemplo, Santander 2010, en su obra, no sé, Los pajaritos vuelan, me encantaba porque suena bonito, pero para estéticamente, digamos, para cosas más científicas, no sé, ¿tú qué estudias, compañera? ¿Trabajo social o antropología? No sé si antropología, dice la compañera. Ya, para los tipos de textos que nosotros vamos a generar en nuestras carreras, siempre
nosotros lo que queremos trabajar son los conceptos, las concepciones y cómo esas concepciones inciden en el mundo en que estamos analizando. Entonces, se debe evitar, de hecho, ese punto de cómo hablar de la obra misma del autor. APA lo considera, pero académicamente no se ve bien. Por eso se omite la parte del autor y además, si tú te das cuenta, en la bibliografía al final, en las referencias, perdón, sale el autor y sale el nombre de la obra, así que no tengas problema de que no vaya a aparecer. Pero a mí también en lo personal me gusta nombrar la obra, pero a los profes no les gusta. Oye, esto va a quedar grabado, qué terrible. Ya. Oye, Bueno, quiero agregar igual para sí. contestarle a la Florencia, que de todas formas, si tú consideras, o sea, es verdad lo que dice Charlotte, igual hay que optar por la economía lingüística de pronto, y colocar demasiada información puede terminar aburriendo en la lectura, o puede ser la lectura un poco pesada. Entonces, pero de todas formas, si tú consideras primordial que aparezca el nombre de la obra, puedes colocarla en tu texto. Puedes colocar, y los nombres de las obras, colocarlos en cursiva, por ejemplo. Y si consideras realmente importante, por ejemplo, nombrar el capital. Si quieres nombrar solamente el capital de Marx y colocar el nombre, porque ya hay un peso semántico detrás, pero gigantesco, puedes hacerlo aparecer si quieres. No hay problema. Pero hacerlo con todas las obras o con todos los cuerpos teóricos va a volver un poco engorroso el cuerpo argumental que estás desarrollando. Eso. Ya, bacán. Vamos a seguir entonces. Bueno, se entendió esta parte más o menos, que por qué ponemos el autor y que hay dos formas al iniciar y cómo parafrasear. Bueno, y lo otro que se me queda en el tintero, parafrasear también, como decía la compañera, que se puede hacer con este efecto de sinónimos. Y además yo siempre hago un ejercicio, si se dan cuenta, a ver, aquí tengo un texto, no sé si lo pueden ver, ¿ya? Cada texto tiene como diferentes frases, ¿cierto? Aquí, porciones de textos. Entonces los pueden ir dividiendo y al ladito, o si tienen un texto en PDF, como ir escribiendo las palabras quizás más centrales, los conceptos que más se repiten, y eso también nos ayuda a poder crear un parafraseo. Y al final igual vamos a dar unos tips. Ya, voy a avanzar porque el tiempo apremia. Bueno, este parafraseo sigue estos pasos. Como decíamos, debe de escribirse de manera organizada, con continuidad, coherencia y sin omitir lo esencial. Por ejemplo, si mi texto está hablando, a ver, trabajo social. En trabajo social, la profesora Matus habla sobre los diferentes enfoques en su libro Punto de Fuga. Y estamos en un apartado que está hablando sobre el enfoque hermenéutico, ¿ya? Y sobre el enfoque hermenéutico, ¿qué es lo más importante? A lo mejor hay un medio texto que te habla sobre las interpretaciones, después te dicen los autores. ¿Qué es lo que yo voy a rescatar? Primero, ¿qué es el enfoque hermenéutico? ¿Ya? A lo mejor van a haber muchas especificaciones, pero yo me voy a ir a lo central. Y luego quizás tener estas referencias de autores, que es lo importante. Y todo eso lo puedo sintetizar en una sola frase. Bueno, pasos para realizar una paráfrasis. Primero, una lectura atenta y general del texto. ¿Ya? Oye, si tienen alguna duda, interrumpan nomás. Las lecturas atentas, mira, primero siempre uno hace una lectura del flojo, que le digo yo, que es la lectura que uno hace así con los títulos, como que ojea nomás, y ciertas palabras como que se va tu visión a ciertas palabras, ¿cierto? Esa es la primera lectura que uno hace, la general. Y después ya tenemos que hacer una lectura mucho más profunda, cuando yo ya sé lo que quiero buscar en el texto. Entonces es ahí donde yo empiezo a destacar ciertas frases que a lo mejor me hacen más sentido, destacar ciertos autores que a lo mejor me van a llevar a ese concepto que yo estoy buscando. En el fondo, que hagamos una lectura mucho más reflexiva, ¿ya? Entonces siempre hay dos tipos de lectura. Una que la profe de esta Soledad dice el abuelo a pájaro, y luego tenemos una que es más así como consciente, se podría decir, ¿no? Como decíamos también, el segundo paso, seleccionar las ideas fundamentales, ¿ya? ¿Qué significa? Determinar las palabras que puedan cambiarse sin que se altere el contenido de la información. Sinónimos, ahí está lo que decía la compañera, que podemos hacerlo en sinónimos. Igual como le dije a ella, cuando son frases muy chiquititas, menos de 40 páginas, o sea, palabras, siempre es mejor que sea textual, porque así no se pierde lo esencialísimo del texto. Ahora, si tenemos un texto muy grande, es mejor parafrasear y usar sinónimos.
el subrayado de palabras o frases susceptibles al cambio. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que, como le decía, algo que me haga clic a mí, que me haga sentido. ¿Sabes qué? Esta palabra, esta frase sí, está quizá sustentando todo lo que yo estoy buscando en este texto. Para eso es un proceso de análisis y reescritura de la información, ofreciendo una explicación de lo esencial con ideas afines. No caben las opiniones personales. Eso es lo otro también. El yo pienso, yo creo, hay cuidado, chiquillos. En los textos y todo texto científico tenemos que siempre escribirlo en tercera persona, ¿ya? Se puede escribir en primera, pero siempre que el profesor nos dé esa licencia, ¿ya? Porque cuando nosotros, yo pienso, yo creo, ahí como que le estamos perdiendo la rigurosidad al texto en el lenguaje académico. Y obviamente una visión fiel, partiendo de cada texto que tiene un significado y una forma también. Lo cuarto es una lectura y sustitución de palabras y frases por escrito. Mira, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo súper bueno. Aquí se ven, hay una frase más o menos larga. Dice, Ramón, Catalina y Javier planean conocer el fin de semana algunos lugares de la ciudad de Guadalajara, como son el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Teatro de Gollado, la Rotonda de los Hombres Ilustres, el Santuario de Guadalupe, la Plaza Tapatia, ¿está bien esto? No sé, y el Hospicio de Cabañas, ¿ya? Y el parafraseo en el fondo, porque ellos, si se dan cuenta, como que nombraron todos los lugares que iban a hacer, y el parafraseo solamente dice, Ramón, Catalina y Javier planean visitar el fin de semana el Centro Histórico de Guadalajara. Si se dan cuenta, ahí sintetizamos todos los lugares en uno solo. Eso es como lo que pretendemos hacer. Siempre como cuando hay muchos conceptos, hay algo que siempre engloba a algo más, algo que, claro, engloba a algo mucho más grande. Entonces, ese es el sentido, como siempre, partiendo de todo este universo de conceptos, de palabras, a algo más acotado. Bueno, ¿cuál es lo útil del parafraseo? Para confirmar información. Ya esto también, estas partes me pueden llevar a mí a decir, estoy diciendo lo que dice en el texto, entonces me puede llevar también a decir, mira, a lo mejor aquí hay otra idea, o a lo mejor esto no lo había considerado. Entonces el parafraseo me permite hacer esta reflexión, esta confirmación. También para demostrar la comprensión que yo tengo del texto. Para separar los hechos de las emociones. A veces también, como les decía, uno siempre quiere hablar así como en primera persona. Yo creo a lo mejor que el estallido social es fantástico y debe hacerse, y cuando salgamos todos de la cuarentena, vamos a la plaza. Pero quizás dentro de esa emoción también hay cosas más rigurosas que yo podría rescatar y que me puedan dar una mayor amplitud y una mayor legitimación a mi discurso. Para permitir a las otras partes escuchar un relato diferente y introducir la idea de que existen otros puntos de vista. Eso también es súper rico y importante, porque cuando nosotros hacemos un escrito, también nos damos cuenta que hay otros escritos y nos puede llevar a ver las cosas desde otro punto de vista, y eso también va a servir a que tus palabras también valgan. Entonces es súper importante el tema de parafraseo y súper interesante. Ay, me cansé, perdón. Oye, ¿nadie tiene preguntas? Me siento hablando sola. Ya. En el chat no hay nada por ahora, ¿no? Charlotte. Ya, bacán. Hoy me sequé. Ya. Ahora la parte un poquito más tediosa, las referencias o la bibliografía. Eso que hablamos ya todo con la Dani, cómo se citaba, el tema de los apellidos, ya el año. Ahora vamos a ir a la parte de la bibliografía, donde decía la compañera, ¿dónde va a estar el nombre del texto, de la obra? Bueno, aquí, compañera, va a estar el nombre del texto y la obra, porque aquí es donde nosotros dejamos toda la información de cada cita que hemos hecho en nuestro texto, ¿ya? Bueno, las referencias son listas con la información de todas las fuentes utilizadas en el texto, y el objetivo de estas es poder identificar fácilmente en el escrito. Por ejemplo, si yo digo, ya, la Dani escribió un texto súper bacán y lo escribió este año, entonces yo la cito, Ulloa 2020, no sé, una nueva concepción de Foucault, por decir una cosa. Ya, yo escribo sobre Foucault, cito a la Dani con su nueva idea,
y cómo después yo sé que Daniela realmente escribió ese texto o cómo mi lector sabe de dónde yo saqué esa información, aquí en la bibliografía. Entonces, como bien aquí dice, aquí se citan todos los autores citados en el texto y deben estar presentes y coincidir con la lista de referencia ubicada al final del texto. Además, la lista debe ir en orden alfabético y cada cita debe llevar una sangría francesa. Ya, la sangría francesa, esa ustedes la pueden buscar en Word, ya, que también hay un formato y es como doble espaciado, la sangría francesa, si no me equivoco. Y claro, aquí sale, mira, queda el apellido acá arribita y acá queda como un doble espaciado. Esa es la sangría francesa, pero eso también se ocupa en Word. Si quieren al final lo podemos ver en el Word, cómo se hace. Bueno, tenemos acá el apellido, que primero va, luego la inicial, ¿sí? Y el año. Y aquí sale el nombre de la obra, Sentir lo que sucede, cuerpo y emociones en la fábrica de las conciencias. Acá sale el lugar, Santiago de Chile, editorial, ¿ya? Eso es la primera referencia. Y aquí está nombres, por ejemplo, cuando son muchos nombres los autores, cuando son un grupo de personas que escribieron un texto, mayoritariamente se dan los textos científicos, como los artículos, las tesis, como ya más grandes. Ya aquí, bueno, yo, perdón mi pronunciación, lo trataré de hacer. Twinsky, J, Brown, J, Crawford, A, Carpentier, A, Nip, y se dan cuenta, salen también los apellidos y la primera letra de sus nombres, y otros, ¿ya? Y otros, como decía la Dani, que se ponía el primer apellido del autor principal, et al. Aquí no, acá en la referencia tenemos que nombrar a todos los autores, y en el caso ya que son muchos, más de 5 creo, o 6, se pone y otros, 2005, que es el nombre de la obra, y acá se pone el nombre de la, perdón, el año de la obra, y acá se pone el nombre molecular, dinámico, otra cosa importante, siempre el texto que nosotros vamos a citar, ya la obra en que vamos a citar, se pone en cursiva, ya, como se puede ver acá, y esto pertenece a un artículo científico, ya. Este es el número, ese es el volumen de la edición, se le pone una coma, y luego estas son las páginas que corresponde a donde nosotros citamos el texto, porque, a ver, igualmente, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero los artículos científicos, ¿ya? Son libros en el fondo, ¿ya? Y ese dossier o ese libro tiene diferentes artículos, y es por eso que aquí, por ejemplo, pusieron las páginas, desde donde correspondía el artículo, ¿ya? Charlotte, hay una pregunta. Sí, Arnold está preguntando, por ejemplo, ¿un ensayo puede tener solo referencias? O sea, pero referencia se refiere a solo referencias sin citar. Claro, yo creo que eso se refiere, ¿no? O sea, Ya. Arnold podría, sí, dice que aparezca como solo la lista y en el cuerpo del argumento nada. ¿Eso? Ya, no. ¿Eso es? Ya, en realidad Arnold no, porque APA, el sistema APA, eso es lo que evita, ¿ya? Nosotros tenemos que igual cada frase o cada texto que usemos para nuestro escrito tiene que estar citado, porque como decía la Dani al inicio, si no está citado, eso es como que nosotros estamos escribiendo esa idea y nos estamos apropiando de la idea del otro, por tanto, nos llevaría a un plagio, ¿ya? Tiene que estar citado y al final tiene que estar tu bibliografía o también llamada referencia. No sé si respondí a la pregunta. Otra cosa, perdón, agregar a lo que dijiste. Sí, Dani, dale nomás porque yo voy a buscar una cosita que les quiero mostrar. Ya, ok. Es importante, Arnold, que también ayudar a los lectores, ¿ok? Eso significa de que los lectores y las lectoras tienen que saber desde dónde tú estás observando para construir tu argumento, ¿ya? Tienes que saber que hay distintos tipos de enfoques que nosotros vamos a adoptar, enfoques críticos, ¿ya? Teóricos. Entonces es necesario que los lectores sepan desde dónde uno está mirando, ¿ya? Y desde dónde estoy construyendo mi argumento. Entonces de pronto yo puedo tomar prestado un concepto y desarrollarlo en mi argumento, y en el caso, por ejemplo, que tú presentas, ya, yo armo todo mi argumento, coloco
qué sé yo, sin nombrar a los autores en el cuerpo argumental, voy desarrollándolo y todo, y al final coloco las referencias. ¿Cómo va a saber el lector o la lectora dónde fue ocupado ese texto en tu cuerpo argumental? ¿En qué parte ocupaste Foucault? ¿Cómo lo vamos a saber? Entonces, por eso es necesario, y si no quieres colocar la cita, puedes parafrasear y todo lo demás, pero que siempre, siempre, siempre tiene que aparecer el apellido, siempre, de los autores, ¿ya? Que vas a utilizar. Eso. Para ir a... Dale, no echando. Ya. Ay, no sé qué pasó. Ahí se ve completa la pantalla. Sí, se ve. Sí, es que algo hice. Ya, ahí sí. Ah, ya, lo que les iba a mostrar es sobre el tema de los artículos científicos. Mira, esto, por ejemplo, es una revista científica, ¿ya? Y claro, parece un libro y todo, pero, mira, como dice la Dani, acá tiene la referencia y, por ejemplo, mira, este es un artículo, no sé si se ve, este es un artículo y el artículo de la página 11 y 11 hasta la página 14, ¿ya? Y luego empieza otro artículo. Es por eso que en la referencia se ponen los tramos de página, porque si bien es una revista completa, cada artículo corresponde a una serie de páginas, a un tramo de página. Ay, me pegué. Ya. Bueno, sigamos entonces. Las referencias según tipo de fuentes. Aquí, por ejemplo, ya, cuando es un libro, como este, ya, un libro, primero va el apellido del autor y luego las primeras iniciales de su nombre, va el año, el título, como habíamos visto en el ejemplo anterior en cursiva, el país, perdón, la ciudad, coma, país, editorial. Ya en versiones electrónicas no tiene mucha diferencia, nada más que se omite, en vez de la ciudad, el país y la editorial, se pone la página web de donde fue rescatado, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de un capítulo del libro, cuando ya no estamos hablando de todo el capítulo, sino que de un capítulo específico, ponemos el apellido, también ponemos las primeras iniciales del nombre. Yo creo que aquí es cuando correspondía a más y otro apellido si fueran dos autores, y el año, el título del capítulo, ¿ya? Y luego porque, a ver, esto sí está escrito con dos autores, ¿ya? A veces hay libros que no lo escribe solamente un autor, sino que está seccionado en varios autores, ¿ya? Entonces yo creo que aquí el ejemplo va abocado a eso, cuando el capítulo del libro fue escrito por otro autor, ¿ya? Por eso le ponen apellido, la edición, el título del libro y las páginas que corresponden. No sé si quedó claro eso. Ciudad, país y editorial. Si tienen preguntitas, pueden abrir el micrófono. Las referencias, ¿sí? Perdón, sí, lo que se refería, el ejemplo que tú diste, en efecto, son los primeros apellidos que aparecen ahí, son de los autores y las autores que escriben el artículo, y el segundo apellido que aparece es el nombre del compilador o la compiladora. Ah, perfecto. ¿Ya? De la revista, va a aparecer ahí también en la información de la revista. Sí. Genial. Bueno, ahí quedó más complementado. Muy bien, gracias, Dani. De nada. Sigamos. Ay, ¿qué le pasa a esto? Ahí sí. Ya, aquí vamos a artículos, como lo habíamos mostrado aquí con nuestra hermosa revista. El artículo impreso va el apellido, la inicial, el año, entre paréntesis, puntito, el título del artículo y en cursiva el nombre de la revista. ¿Ya? Voy a tomar de ejemplo a mi hermosa revista de Cuadernos de Trabajo Social. Por ejemplo, si yo quisiera poner en APA el tema de esta revista, ¿ya? El nombre del artículo, ya yo voy a elegir un artículo, que era el que habíamos visto, el primero, ¿ya? El que se ve aquí. Entonces, el artículo sería presentación de la monografía Movilidad Humana y Realidades y Desafíos para el Trabajo Social, que es el nombre del artículo. Pero el nombre de la revista se llama Cuaderno de Trabajo Social, por tanto aquí iría el nombre de la revista. El volumen, que es el que corresponde acá, que siempre aparece aquí, volumen 31, y las páginas que eran del 11 a la 14, si no me equivoco. Eso es todo. Cuando el artículo es online, porque también las revistas, la mayoría ahora ya son muy poquitas las que se imprimen, ahora están todas online, y acá ponemos el apellido,
también el nombre del autor, la primera letra del nombre, el año, el título, el nombre de la revista, volumen, número, página, pero aquí le agregamos la dirección web. Cuando es un o una autora, también el apellido, el inicial, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, volumen y el número. Y cuando son de 2 a 7 autores, que esos chicos siempre se van a topar estos autores cuando muchas cantidades, cuando son grupos investigativos, y sobre todo en el tema de los artículos científicos, se nombran a todos los autores, y en el último se ponen la cola I, cuando es latino. Pero mira, aquí, Twinsky, igual aparece con, no aparece con el signo. Eso te iba a decir, Charlotte, estuve buscando ahora en los manuales de APA. Ya. No, pero estuve buscando los manuales de APA y hay un vacío legal con eso de la I y las ¿ya? Como que hay algunos ejemplos en los que se coloca la I y en otros donde se coloca la I como no recuerdo cuál es el nombre de ese grafema. Así yo, que... yo me sé el nombre del grafema, se llama ¿cuál es? ampersand. 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 Lo voy a escribir en el chat. Oh, ya. Oye, uno aprende cosas, ya, genial. Es Alejandro el que está hablando, ¿cierto? Ampersand. Sí, es que mi mamá estudió secretariado y ese es como una anécdota que cuenta del nombre. Ampersand. Oye, tú, Alejandro, ¿sabes por qué se llama Ampersand? No, pero lo busqué hace un rato en Wikipedia y ese es un grafema que tiene que ver con esto del el latín es el et y significa literalmente I. Sí, significa I. Wow, yo sé que no sabía. Mira. Así que muchas gracias. Qué bueno. Oye, así que quédense con la idea de que cuando está traducido usan el I y cuando es un idioma extranjero ocupan el ampersand. Gracias, Alejandro. Ya, el Ampersand. Entonces sí, Ampersand. Vamos por Ampersand. Oye, y Carla me dijo que no entendía todavía en el chat lo dijo, lo del el D en contenido en el ejemplo anterior. ¿Ya? Quizás podrías mostrar la portada de la revista que debería aparecer el nombre del compilador o la compiladora. Sí. Ahí, ese. Cuando es el capítulo. Ya. Sí, mira. Aquí, por ejemplo, a ver, es el capítulo. Ya, es que, a ver. Aquí por lo que, bueno, Dani, no sé, ayúdame tú, pero yo aquí veo que hay 2 autores para un capítulo. Sí, hay 2 autores para un capítulo. Entonces, cuando, mira, por ejemplo, puede ser que el autor, el que escribió el capítulo puede ser 1 o 2 autores. Aquí en el ejemplo se supone que son 2 autores que escribieron ese capítulo. Por tanto, aquí hay el apellido del primer autor y su inicial de su nombre, y el segundo apellido, perdón, el otro apellido del otro autor, del segundo autor, y las iniciales de su nombre, y el año en que escribió este capítulo, y el título del capítulo. Y como decía la Dani, el compilador, que en el fondo el que forma todo este libro, agarró a todos esos autores, no sé si han escuchado ese Santiago 100 palabras. Bueno, el Santiago 100 palabras es una cosa así, ¿no? Que a todos nos hacen concursar, bueno, la gente que quiere concursar, manda su escrito, y cada uno es autor de un capítulo. ¿Y qué hace la organización Santiago 100 palabras? Los junta a todos. Entonces, en este caso, pensando así, un ejemplo así, claro, el autor del Santiago 100 palabras iría acá, porque él los compiló a todos. No sé si queda un poco más claro eso. De hecho, entre paréntesis aparece ED porque significa editor. Claro. Entonces, en el fondo es quien edita, quien compila, claro. Y ahí iría el título, que sería Santiago en 100 palabras, el número de página, obviamente del capítulo que yo estoy citando, la ciudad, el país y la editorial. No sé si ahí le quedó más claro a la compañera, si nos puede confirmar. Sí, confirmó en el chat que... Genial. Que sí. Ya, muchas gracias, Dani. Esto es un trabajo en comunidad. Oye, y uno aprende siempre cosas nuevas. Yo de verdad que estoy muy feliz porque aprendí que se llamaba, es el espectro... tiene un nombre, y yo le hago así nomás. Ya. Y referencias según el tipo de fuente vamos a seguir. Mira, aquí hay de 8 o más autores. Se debe mencionar a todos los autores del texto. ¿Ya? O sea, en el fondo nos está haciendo la idea fuerza que cuando son muchos autores, como lo veíamos acá, 2 a 7 autores, y cuando son de 8 más autores,
también se deben mencionar todos los autores del texto, ¿ya? El apellido, con la misma forma, apellido, inicial, coma, y así, sucesivamente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos a citar un periódico, esto sea un diario electrónico, digital o impreso, hay diferentes formas. La forma básica es siempre poniendo el apellido, también su primer nombre, la fecha, ¿ya? Aquí se dan cuenta, no es el año, aquí es la fecha, ¿ya? Título del artículo, el nombre del periódico, por ejemplo, no sé, el bono Marzo, y que no sé, el Publimetro publicó un bono Marzo, entonces ponemos aquí el periodista, el apellido del periodista, la primera letra del nombre del periodista, como dice acá, por ejemplo, Aravena P., 30 de marzo del 2020. Se dan cuenta que ya está toda la fecha y escrita en este formato, siempre en este formato, chiquillos, porque uno siempre cuando escribe fecha le pone slash. No, malo, ¿ya? Tiene que ser así. Y bueno, aquí, para online, el que leyeron ustedes, punto la segunda, página 11. Sin autor, se pone solamente el nombre del artículo, la fecha de publicación, como lo vimos aquí arribita, y el nombre del diario, slash periódico, página. Y cuando es online, se pone apellido, coma, también lo mismo, la fecha, el título del artículo, nombre, pero aquí en vez de poner esta cosa del diario, periódico, se pone solamente la dirección, ¿ya? De la página web. No sé si hay preguntas, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Por fe voy a decir que sí, porque no escucho nada. Luego tenemos las tesis y los trabajos de grado, ya que eso de verdad que ayuda mucho cuando uno recién está escribiendo en la U. Yo siempre les digo a los chiquillos que les he hecho ayudantía que revisen tesis y que revisen trabajos de finales de grado, porque esos ayudan mucho porque están bien citados, como que ahí sale como todo bien ordenadito, y uno se puede ir por ese lado como para ir revisando cómo citar también. Ya, cuando hacemos esto, también se pone el autor, el apellido del autor, la primera inicial. Aquí, por ejemplo, este debe ser extranjero, porque ahí está este simbolito hermoso. Año, aquí se ponemos el año nuevamente, el número. Título de la tesis, pregrado, maestría o doctoral, que eso hay que hacer la precisión entre paréntesis. El nombre de la institución, por ejemplo, si son ustedes, Universidad de Chile, y el lugar, Santiago de Chile. Aquí hay un ejemplo, Pardo Martins, C, que este es el apellido. Y ojo, aquí hay apellidos compuestos también, que son dos. El año, estudio, aquí, claro, esto debe ser, bueno, un belief. Ahí ya no me manejo mucho en el idioma. Y claro, y acá le ponen tesis o disertación doctoral. Se dan cuenta, acá hacen la precisión. Universidad Complutense de Madrid. Charlotte, hay una pregunta. Sí. Arnold pregunta, ¿hay que poner puntos suspensivos cuando la cita está en un contexto, al final y al principio? Eso es un... Cuando es un contexto... O sea, yo me imagino que él pregunta cuando, por ejemplo, tomamos una cita que no comienza con un punto en el texto original y no termina con un punto en el texto original. Yo creo que esa es su pregunta. Ya, no, ¿Es así, Arnold? ¿Sí? Sí, si es así, sí. En ese caso sí. Siempre, si estás poniendo textualmente, se pone entre comillas. No hay problema en eso. Sí, no hay problema. Ahora, perdón, Charlotte, que te voy a Sí, tú dale nomás. No, sí, efectivamente, Arnold, no hay problema en que tú coloques directamente sin colocar como puntos suspensivos antes o después. Eso no es necesario cuando colocas directamente la cita. Pero si dentro de la misma cita tú quieres omitir una parte que no te sirve tanto, por ejemplo, hay dos líneas de la cita grande que quiero colocar que no me sirven tanto, colocas entre corchetes 3 puntitos. Y nosotros como lectores vamos a entender que tú te saltaste una parte del texto y que continuaste de inmediato. Ahora, esos 3 puntitos hay que usarlos con inteligencia porque no se usan, por ejemplo, cuando me salto 3 páginas. No se usa cuando me salto un capítulo, se usa solamente cuando me salto un par de líneas en un mismo párrafo, ¿ya? Efectivamente. Eso nada más, Charlotte. Sí, no, está súper bien. Ya, continuamos. Ya, lo otro también, chicos, que uno siempre tiende a pensar, yo voy a hacer citas de textos. No, uno también puede hacer citas de videos, de películas, como lo vamos a ver aquí, grabaciones. Y para referenciar esto, para una película o una cinta de cine, de una
película que les guste, en Netflix, lo que sea. Primero va el apellido del productor, ya, del quien hizo la producción, y aquí después va el apellido del director, ya, aquí se ponen ambos, productor y director. Bueno, eso siempre aparece al final de toda película. El año en que se realizó, el nombre de la película en cursiva, y se le pone entre corchetes cinta cinematográfica, ya, porque aquí estamos haciendo referencia al género, el país de la producción y la productora, como lo vemos acá en el ejemplo. Cher es Chamber, productores y director. Aquí 2007, Escritores de Libertad, ahí le dan la referencia, cinta cinematográfica, país Estados Unidos, Paramount Home, ya, Entertainment, que es la productora. Y aquí hay otro ejemplo también, que aquí se dan cuenta, este es el productor y aquí está el director. Y también, pues, productores, aquí hay 3 productores, se nombran todos los productores, y el director, que sería uno solo, 2019, el Joker, cinta cinematográfica, Estados Unidos, Warner Bros. Pictures. Estamos. Luego, los podcasts, que ahora están tan de moda, el tema ¿cómo se llama esta cosa? La plataforma, el Spotify, que ha generado bastantes podcasts, y hay diferentes podcasts de diferentes temas y son interesantes. Aquí se cita con el apellido, el inicial, la fecha, ya, ojo ahí, es fecha, no es año. También se cita 20 de marzo del 2020. Título del podcast, y ahí, entre corchetes, tiene que ir audio podcast. Eso es inamovible, siempre se pone recuperado se pone la dirección. Para los blogs, también lo mismo. Título del post, mensaje, es un blog recuperado en dirección. La música, también, como el ejemplo que teníamos nosotros con el baile de los que sobran, ¿ya? Fecha del propietario, la literaria, título de la canción, en el título del álbum, medios de grabación, disco compacto, cassette donde esté, o si, por ejemplo, Spotify, me imagino que igual se puede poner, lugar y productora. Y el video, apellido del productor, la inicial, el productor, se pone entre, para decirlo, el año, aquí es año, no es fecha, es año, y nombre de la serie, fuente y lugar. Ya, eso es como a grandes rasgos lo que le podemos dar de referencias. Ahora vamos a hacer unas recomendaciones a base de nuestras experiencias, ¿ya? Primero, revisar la manera de citar y de referencia en los mismos textos que uno lee, verificar que estén en APA, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía yo, a lo mejor es un ejercicio meterse a estas páginas de la tesis que tiene la Universidad de Chile y revisar cómo está citado, cómo hacen ese ejercicio, como para ir soltando la mano. Revisar el programa del curso, fijarse en la bibliografía de ese ramo, es súper importante, chiquillos, porque, a ver, mira, después ahí van a empezar a cachar, porque hay profes que a lo mejor son más postestructurales, o a lo mejor hay profesores que son, no sé, hermenéuticos en ciertos enfoques, y para eso hay que darse cuenta en la bibliografía del curso, porque a veces uno dice, la bibliografía, o deja como el programa de lado, pero a veces la bibliografía del curso y los puntos que se van a tocar son súper importantes porque están ligados, cada sección de un profesor está ligado a esa bibliografía. Entonces, por ejemplo, si él a lo mejor es un amante de Foucault y le está poniendo ahí, bueno, con ese autor, usted a lo mejor le cita, no sé, a Heidegger con su hermenéutica de Letos. O sea, claro, no son tampoco contradictorios, pero no están en la misma línea argumentativa. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque eso es parte de la precisión de un trabajo también. Apoyarse en los recursos externos, por ejemplo, en Set Sotero, que es un programa, páginas para citar, ediciones online del APA, manuales, opciones de referencia, cita y bibliografía en Word. Que Word también tiene un espacio de cómo citar. Y tener paciencia con los procesos personales de aprendizaje. Eso es súper importante porque vamos a tener quizás compañeros o amigos que, vuelan en APA, ¿ya? Y a lo mejor a nosotros en algún momento nos va a costar un poquito más, ¿ya? Eso también hay que ser súper comprensivos con uno mismo y cada uno tiene ciertos ritmos de aprender, ¿ya? No todos tenemos como esa misma máquina o esa misma mochila cultural. Entonces hay mucha paciencia. De hecho, en ciencias sociales igual hay compañeros que son tutores también y obviamente nosotros aquí estamos para ayudarles, así que siéntanse súper apoyados en eso. Y bueno, para dar finalización, esta PPT fue creado por
nuestra compañera Camila Carbacho, y nos deja aquí una bibliografía sobre las normas APA que ustedes pueden visitar en línea. Y bueno, estamos abiertas a algunas consultas que se hayan quedado en el tintero, algo que no hemos profundizado, tenemos abierta la palabra. ¿Alguna consulta, chicos, chicas? Que deseen. ¿Duda respecto a esto u otro tema? Pueden preguntar lo que quieran. Yo no tengo ninguna duda, pero quería dar las gracias por esta ayudantía. Ay, qué de lindo, nada. Alejandro. Gracias. Yo quería decirle algo, chiquillos, ya que, bueno, voy a hacer yo las preguntas, ya, me tomo el bastión de las preguntas. Pregunta número 1, pucha, lo que decía la compañera sobre el parafraseo, que me parecía una súper buena pregunta. Si el autor no lo pudo decir mejor en su texto, ¿para qué lo vamos a parafrasear? Si no pudo usar las mejores palabras, ¿ya? Entonces ahí cita directa nomás, ¿ya? Tómense la libertad, recorten ese pedazo de texto y lo meten en su línea argumental, ¿ya? Solo si el autor no lo pudo decir mejor, ¿ok? Y también otro tip que a mí me sirve caleta es cuando uno va a usar el parafraseo, por ejemplo, casi siempre quieres, por ejemplo, hablar del argumento general de un texto. No hablar del argumento específico de un párrafo, sino más bien, por ejemplo, decir cómo la Cristeva habla de la abyección en todo un artículo, por ejemplo, ¿ya? Y ella porque ella es muy así en sus construcciones argumentales, no da como definiciones claras, sino que va desarrollando a través de su propio argumento y de ejemplos las definiciones. Por lo tanto, ahí no tenemos de dónde sacar una cita, así que parafraseamos en general con nuestras propias palabras todo lo que quiso decir la autora en un artículo completo, ¿ya? Y ahí utilizamos el parafraseo. Entonces, esa es una recomendación particular. Si quieren resumir, por ejemplo, el argumento de un texto que es muy largo, ocupen el parafraseo, ¿ya? Y si quieren hablar como de un argumento particular, ocupen cita textual. Eso. Eso es todo, pues, chicos, chicas. Así que si no hay más dudas, por lo visto no hay más dudas. También tienen frío, parece, porque nadie habla. Sí, está bien. Así que, bueno, dejarles en claro igual que cualquier duda que tengan, escríbanos al correo, escríbanlo en el foro, que vamos a estar respondiéndole constantemente, ¿ya? ¿Sí? Ya. Súper. Bacán. Sigan calientitos. Nos vemos en entonces. Sus casas. Ya. Nos vemos, chicos, chicas, que estén súper bien, cuídense. Bye, cuídense. Gracias. Chao. Gracias, Alejandro. Un abrazo, que estén bien. Chao, todas, todos.